Shalom, hermanos. Al-Halal, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ha, Roha, Kodash. Dobles a los apóstoles de la gran piedra de molino y saludos al electo esparcido alrededor del mundo. Y el tema de hoy es escrituras que destruyen la Trinidad. Porque hoy en día los cristianos tienen esa falsa creencia de que creen de que Dios, el Altísimo, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma entidad. Sin embargo, eso significa que están en un mismo acuerdo. Cuando la escritura habla sobre unidad o cosas así. Entonces voy a dividir esto en dos partes. La primera son las escrituras que destruyen la Trinidad, y la segunda es la coma joánica. Entonces, si Dios lo permite, vamos a hacerlo en dos partes para hacerlo más comprensible. Y esta es la primera escritura que voy a sacar, que es mi favorita. Dice Marcos 13:32: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, nadie sabe el día ni la hora del día del juicio. Pero si el Señor Yahushai, el que llama Jesucristo, fuera el Padre, entonces sí sabría qué hora va a ser el día del juicio, ¿verdad? Entonces ahí se demuestra que son diferentes entidades, pero sin embargo están en un mismo acuerdo. Dice Juan 14:28: oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijarais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Entonces, si dice que otro es mayor que tú, entonces ¿cómo entonces afirmas que ese otro eres tú? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces vamos a ir aquí al otro verso. Dice Marcos 10:18: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Yahushai le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Entonces Yahushai dijo que nadie era bueno sino solo Yahweh. Él no dijo, no, bueno, yo sí soy el bueno. No, dijo, nadie es bueno sino solo Dios, uno, Dios. Entonces ahí te está separando a dos diferentes entidades, como había dicho antes. Y esta es otra escritura que quiero agarrar. Colosenses 3:1: sí, pues habéis resucitado con Yahushai, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y eso es básicamente como si son la misma persona, entonces cómo va a poder sentarse a la diestra de sí mismo, pues a la diestra de Dios. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Marcos 16:19: entonces el Señor Yahushai, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, porque Yahushai es la diestra de Dios, como tú puedes ver en esta imagen, que es... No estoy poniendo esta imagen simplemente para que como para rendirle culto. Simplemente es que nuestra mente trabaja en imágenes. Como dice Éxodo 20, de que no te las imágenes, pero si tú lees el verso 5 con el fin de, pues parafraseando, pues, para que no, el punto es que no debes de adorar a esas imágenes. Es simplemente una ilustración, un ejemplo de qué es lo que ocurre en las escrituras, pues. Entonces, voy a ir aquí, voy a seguirle aquí.
Dice Mateo 17:3. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces respondió Pedro, dijo a Yahushai: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos: uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Ese es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Entonces, ¿cómo el padre va hablándose a sí mismo, diciéndose que él es el padre y el hijo? No tiene sentido, ¿verdad? Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice: en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, dice que nos ha hablado por su Hijo. Entonces, no tiene sentido que, que diga que es el Padre. Básicamente está hablando de que el Yahweh tiene un hijo. Entonces, nos ha hablado por su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y nuevamente aquí hablando de que está sentado a la diestra, pues. Entonces, no tiene sentido de que siendo el Padre, como está sentado a la diestra. Si es el Padre, como se va a sentar a la diestra, ¿no? Entonces, y aquí hay más especificaciones de la separación del Padre y del Hijo, y cómo son diferentes entidades. Dice Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos y sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es el nombre o el nombre de su Hijo? Ciertamente tú lo sabes. Entonces, aquí básicamente dice que cuál es el nombre. Aquí hace separación, pues. ¿Cuál es el nombre del nombre de... Dice, ¿cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Creo que esta versión no lo dice muy bien, que digamos. Voy a leerla en otra. Pero aquí básicamente hace una diferencia entre el padre y el hijo. Bueno, sí, el punto es que el nombre del padre y el hijo pues están ocultos, pues. Que solamente es dado para una cierta gente. Y aquí te pregunta básicamente quiénes son aquellos que hacen esas cosas. Y el nombre del padre es Yahweh y el nombre de su hijo es Yahweh Shai. Y aquí dice, siguiendo con que el padre tiene un hijo, Mateo 3:17. Mateo 3:17. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Entonces ahí te dice, ¿no?, que Yahweh tiene un hijo. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Yahushai es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está, básicamente de que son de dos diferentes entidades. Dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en un aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, el Señor le dijo que básicamente ora a tu Padre, pues. No dijo órame a mí, pues. No dijo no pídeme a mí, dijo órale al Padre. No dijo no dijo pídeme a mí, al Padre que está lo tuyo. Como he dicho antes, el Yahushai alentó a los demás a orar al Padre, pues. Hay muchas escrituras, la verdad, pero voy a sacar solo algunas. Dice
nada más para dar este punto. Y dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, eh, sin, pero sin pecado. O sea que básicamente Yahushua nació como cualquier otra persona, pero simplemente él fue tentado, pero no pecó nunca, pues. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Y Santiago 1:13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces Yahushua sí fue tentado, pero Yahweh, él no puede ser tentado. Él no es tentado, él no puede ver pecado, pues. Dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Yahushua, el Mesías, y la cabeza de toda mujer es el hombre, y la cabeza de Yahushua es Dios. Entonces, la cabeza de Yahushua es Dios, es Yahweh, pues. Hay un orden en todo. Y eso es algo más profundo de lo que quiero hablar adelante. Pero básicamente hay un rango, pues está Yahweh, está Yahushua, está el electo y está básicamente los demás israelitas, pues el israelita ordinario. Y después la mujer. Entonces hay un orden, pues. Yahweh, Yahushua. Yahweh está encima de todos. Dice Mateo 27:46. Y alrededor de la hora novena, Yahushua exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿cómo es posible si son la misma entidad? Porque se va a estar hablando a sí mismo. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Es porque son dos diferentes entidades. Dice 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yahushua es el Hijo de Dios. Y ahí diciéndote básicamente de que son padre e hijo. No puede ser tu hijo y tu papá al mismo tiempo. No tiene sentido. Y aquí está Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Dice Mateo 26:42. El mismo capítulo, pero diferente verso. Y apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Entonces, diciendo Padre mío, pues en todo momento, pues, que se haga su voluntad, pues, porque Yahushua estaba básicamente sujeto a Yahweh, pues. Vamos a ir aquí a la parte 2, un momentito.